Mi vida profesional, incluso antes de lo del fútbol, ha estado muy ligada siempre a los temas de negociación. Mi trabajo profesional prácticamente desde, qué sé yo, desde los 28 años, una cosa así, como por casi 25 años, 24 años, fue como abogado mi especialidad fue en el derecho internacional comercial. Yo trabajé muchos años aquí en La Uruca, donde estaban las oficinas de la Coca-Cola Internacional para Centroamérica y Caribe. Me tocó siempre en ese campo muchas negociaciones porque fundamentalmente tenía que ver con lo que son todas las franquicias como en 35 países y ahí había que negociar, ponerse de acuerdo, tener una relación siempre y después continuamente, cada año había muchos temas con grupos económicos muy fuertes que eran los que tenían, digamos, las operaciones de las embotelladoras, como aquí en Costa Rica era, digamos, embotelladora Tica en su momento. Y ahí aprendí que el éxito en una relación continua es que las partes tengan siempre ese elemento que después se dio en llamar el ganar-ganar. Nada hacemos, usualmente como que la gente nace programada para ver cómo le gana a usted, cómo yo gano yo y usted sale perdiendo. Y eso pues obviamente son frutos de muy corto plazo. En el fútbol fue muy interesante, ahí era negociar en temas con representantes de jugadores, transacciones para exportar los jugadores con otros equipos, y la parte de la dirigencia del fútbol tiene muchas similitudes con la política también. Entonces, en alguna medida pues siento que tal vez más allá de fuera de las canchas, porque el fútbol se juega los domingos en la cancha, pero se juega todos los días fuera de ella en muchísimas cosas, ¿verdad? Tiene mucha relación, es muy mediático. También yo creo que ahí me preparó mucho para esa parte, porque todos los días yo voy a muchas partes del país y la gente lo reconoce a uno. Yo creo que mucha gente no sabe ni siquiera, tal vez ahora que uno es diputado, pero mucha gente le pregunta a uno, a ustedes de la liga, ¿verdad? Ni siquiera les pasa como, ¿verdad? Porque ahí es donde uno se da cuenta que tal vez el tema político lo sigue un grupo de gente, tiene un interés, pero no tiene, me parece a mí, porque así lo he visto un día que estaba en Santa Cruz y entonces alguien llegó y le dijo, pero él ahora es diputado, de verdad, yo no sabía eso. No, yo sé que es el de la liga. Entonces eso es así, pero bueno, vamos a ver hoy en día la situación en el país es una situación que requiere mucho entendimiento, mucha negociación, porque el entorno político ha cambiado mucho. Hoy lo decía en un medio que me sacaron esa frase, hablando, me hacían la pregunta del famoso PLUSC. Decía yo, bueno, ya nosotros no existe ese poder hegemónico. Los partidos de unidad y liberación en los años, bueno, prácticamente hasta este siglo tenían siempre más de 50 diputados, 50, 52, 54, 55 diputados entre los dos. Hoy, sumando los dos partidos, ni siquiera llegan a una mayoría simple, lo cual implica que cuando hablan de eso ha sido un poco la crítica que se ha querido hacer. Esta es una Costa Rica muy diferente. De hecho, incluso antes de las situaciones problemáticas que tuvo el PUSC a inicios de la primera década de este milenio, ya había emergido el partido, el PAC, ¿verdad? Aún antes los problemas que hubo en el PUSC, los expresidentes, y eso es donde comienza a perfilarse una Costa Rica en donde las fuerzas sociales y todo buscan una expresión distinta, y bueno, eso a lo que nos lleva nada más es una cosa. Pero está esa sombra, don Rafael Ortiz, presidente de la Asamblea Legislativa, está esa sombra, la del PLUSC, presente en esta propuesta que usted nos confirmaba la vez pasada, fue hecha por Liberación Nacional hacia usted y hacia ustedes. No hacia mí, en realidad sí, una propuesta hacia nosotros, que nosotros la asumimos más con el afán en esos últimos meses. De hecho, usted se acuerda que continuamente don Juan Luis nos decía, no definen. Lo nuestro era más construir esta agenda de consenso,
Y incluso nuestra intención siempre fue incluir también en este acuerdo al partido de gobierno. ¿Ustedes estaban dispuestos, don Rafael, a que fuese también un directorio compartido con la Unidad Social Cristiana? Es decir, ustedes le apoyaban, con el Partido Acción Ciudadana, le proponían a don Otón ciertos temas para poder acompañar. Eso de Otón fue, digamos, ya como dije yo, gozando, ahora que hablan del fútbol como en la Sapriora, ¿verdad? Ya al final, no, desde antes, yo lo planteamos, pero no hubo, el PAC me parece a mí, y no me gusta opinar sobre los temas internos de cada fracción, porque eso es un tema muy de ellos, pero me parece a mí que no hubo como una claridad en qué era lo que políticamente más les convenía. Nosotros por la posición que tenemos en la Asamblea siempre nos hemos visualizado como una fuerza moderadora, una fuerza que puede servir mucho para mediar y construir, y nos pareció a nosotros cuando se nos planteó esa posibilidad de que podíamos perfectamente ser como un buen puente para avanzar, porque a mi juicio el gobierno indudablemente necesitaba un buen bloque para poder ir tramitando los proyectos que tienen que tramitar. Lo que es fundamental ahora en lo que tiene que ver con toda la reforma fiscal y todas las reformas políticas, en fin. Pero bueno, no fue posible. Pero tal vez ese es Rafael Ortiz, decía José Carlos Chinchilla, analista en la transmisión del 1 de mayo, el caballero, el gentleman, el negociador. Pero lo que está propuesto detrás de Rafael Ortiz en la mesa es golpear la mesa para no dejar que pasen los impuestos, la propuesta de impuestos por este año, pero sí tal vez el próximo año de cara a unas próximas elecciones, y que ese paquete tributario beneficie a un eventual siguiente gobierno. Yo creo que si uno, bueno, como le digo, yo tal vez soy un tanto nuevo en eso y puede ser que me esté esperando una cajita blanca para que me metan algún día en un hueco, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno comienza a hacer ese tipo de cálculos, quizás por la misma manera, tal vez cuando uno comienza a andar hilando delgado y tratando de ver cómo daño uno a alguien, tal vez por la manera en que veo yo la vida, ya son conceptos más espirituales, me parece que uno termina mal, y mucho menos si es el país. Yo creo que lo fundamental aquí es lograr que en esta agenda que estamos construyendo preparemos inicialmente una agenda de responsabilidad fiscal. Yo creo que si eso se logra aprobar, que se logra tramitar, podría perfectamente el gobierno, si asume una actitud proactiva en ese campo, ganar terreno para comenzar a discutir eso. Ahora bien, en alguna medida, o en gran medida, el presidente Solís en la campaña un poco se puso una camisa de fuerza al decir que no se iba a aprobar en 2 años, y le tomaron la palabra, ¿verdad? Entonces ahora estamos como está en ese predicamento. ¿Cómo puede salirse de esa camisa de fuerza? Me parece a mí, si me fueran a preguntar, y ya que usted me lo pregunta, adelanto el consejo, siendo muy proactivo en las iniciativas de ley que generen credibilidad en cuanto a su compromiso de pasar legislación que sea más bien en lo que llamamos en la parte de la ecuación del gasto, y también la presentación, el enfoque que se le dé al presupuesto, que tampoco falta mucho, ya sería en septiembre. Don Rafael, ¿cómo van a lograr amalgamar esa agenda de consenso con tantos intereses, tantas posiciones? Si vemos, por ejemplo, en el tema fiscal, hay hondas diferencias entre uno y otro de la misma alianza. ¿Qué es lo que va a primar? ¿Quiénes van a primar en los intereses? Uno puede escuchar, por ejemplo, la agenda de Otto Guevara de cero impuestos, y por otro lado también más una liberación nacional que dice, bueno, sí, impuestos, pero que sean un poco menos regresivos, que contengamos gasto. ¿En qué puntos van, por ejemplo, en el tema fiscal a amalgamarse ustedes? Bueno, esa respuesta no la tengo ahora. Indudablemente todo el mundo al partir, al iniciarse aquí, digamos, este año, se parten probablemente de posiciones diversas. Siento, eso sí, que el primer paso, la primera etapa es un poco lo que les explicaba antes. Creo que eso es casi que un requisito sine qua non para que haya una viabilidad. En años anteriores, bueno, creo que lo decía el presidente, son 15 años o más de que no se pasa un proyecto. ¿Cuál ha sido, si se quiere, la gran falencia en poder lograr ese acuerdo político que generalmente se plantea en términos de una reforma tributaria sin ver esta otra parte? Yo creo que hay una realidad, y me parece que a Otto Guevara lo que plantea es temas de responsabilidad fiscal.
no podemos negar que existe un tema de déficit fiscal que eventualmente tiene que pasar por analizar algún tipo de medida que aumente el ingreso. ¿Cuál va a ser entonces el proyecto principal que van a impulsar ustedes a partir de hoy? Yo no quisiera adelantar un proyecto porque a mí me toca aquí más moderar, buscar un consenso pues obviamente tendremos que asumir un liderazgo en eso, pero creo que me parece que fundamentalmente tenemos que buscar en primera instancia, y eso es lo que quisiera cuando hablemos con los representantes del gobierno, como les decía antes, creo que por ahí tenemos que comenzar, por los temas de responsabilidad fiscal. Hay proyectos que tienen que ver con exoneraciones. Ahí leía con mucha atención una entrevista el otro día a don Eduardo Lizano, y creo que lo puntualiza muy bien con su visión tan clara, ¿verdad?, de lo que es la economía nacional. La yunta de bueyes de una empresa privada que camine, pero también un Estado más eficiente. Y aquí el Estado costarricense ha acumulado a través de los años una serie de distorsiones que prácticamente están en un círculo vicioso que es difícil de detener ese crecimiento, y es un déficit que, si, como él bien lo puntualizaba ahí, si no se atacan esos disparadores del gasto de manera más directa, los impuestos lo que van a venir es sencillamente a echarle más leña a ese fuego. Es el momento, sinceramente, de enfrentar esto con una gran tranquilidad, con seriedad, porque yo creo que nadie quisiera que a la vuelta de 8 años, o no sé, es menos, no tengo una bola de cristal, tengamos una situación ya más complicada. Y cuando uno escuchó al presidente decir, bueno, en vista de que ustedes se unieron mucho alrededor de no impuestos este año, al menos, bueno, el presidente responde en un discurso a la salida de la Catedral Metropolitana: los responsables del déficit fiscal no somos nosotros, echándole una clara alusión a la responsabilidad del PLUS, digamos, Liberación Nacional, Partido Unidad Social Cristiana, y diciendo, y el país requiere de recursos. ¿Qué criterio le merecen las declaraciones del mandatario? No, que asuman su responsabilidad quienes no den estos recursos. Bueno, yo creo que aquí sí, yo tenía un discurso preparado y más o menos como a la mitad lo interrumpí y pensé que era más apropiado contestarle. Él dijo ahí saliendo de la catedral, y con el respeto y el aprecio que le tengo, que estaba atormentado. Entonces, no se atormente, nosotros vamos a entrarle por aquí, ¿verdad? Yo pienso que en ese sentido hay que estar muy claros. Si nos vamos a estudiar el tema del déficit fiscal, el gobierno de don Abel Pacheco entregó el poder sin déficit fiscal, y con eso no quiero echarle tierra tampoco o cuestionar, pero el gobierno de Oscar Arias, más o menos a partir del 2008-2009, tuvo que enfrentar una situación internacional, hablando objetivamente, porque aquí uno podría comenzar a ver cuál es el culpable y cuál no lo es. Y me parece que el presidente en ese sentido, bueno, si quiere decir que el culpable es uno o es el otro, lo cierto es que hay que resolver el problema. Yo, al venir de la empresa privada, estoy más enfocado más que en buscar culpables, buscar soluciones. O sea, aquí podemos comenzar a hablar de quiénes son los culpables, y eso suena bien en una curul o en un discurso de plaza pública. Pero no en el presidente, ¿qué dice usted? Me parece que el presidente ahora tal vez está preocupado por el hecho de que no se van a pasar esos impuestos. ¿Qué logramos con eso? Yo creo que el clima que debe imperar ahora al arrancar esto es un clima de mayor serenidad, de mayor análisis, de ver este tema de la forma más técnica posible. Es difícil en un órgano político, pero bueno, nadie puede negar que también se presentaron situaciones que lo hicieron dispararse. Podríamos cuestionar pero fue aquel plan escudo que utilizó muchísimos recursos para ampliar el empleo público. Ya todo eso, bueno. Pero Abel Pacheco sí impulsó impuestos, y es cierto. ¿Los impulsó? Le criticaron que Mandín no había gastado, y Oscar Arias decían: gastó todo lo que no gastó Abel Pacheco, decían. Pero las cifras están, don Abel Pacheco entregó en el 2006, no había déficit fiscal. Y se trajo, sí. Pero no había. Él dijo, bueno, si no tengo impuestos no puedo gastar. Muy bien. Sí. Don Rafael, esa fue su filosofía. ¿Qué tanto pesó que el Ejecutivo no se metiera tanto en la negociación del 1 de mayo? Lo decía Sergio Alfaro, lo indicaba en la misma fracción. Ese juego político en el que no debería meterse el Ejecutivo, pero que normalmente se meten, ¿qué tanto pesó para que en este caso no pudiera llegarse a una buena negociación dentro del PAC o con la fracción del PAC? Bueno, en realidad el Poder Ejecutivo, desde la crisis de la Procuradora,
no ha habido una conexión muy directa con la Asamblea Legislativa. Los interlocutores han sido más bien los mismos diputados del PAC, en algunos casos, o sea, los diputados, algunos, don Víctor Morales, doña Emilia. Tiene que haber pesado, pero me parece que también hay contradicciones internas al seno de la fracción del PAC también en su relación con el Poder Ejecutivo que son sabidas. Entonces, por supuesto que eso quizás al no haber una iniciativa, un liderazgo claro de parte de ellos, pues incidió en que algunas otras elementos, algunos otros partidos quizás más minoritarios que tienden históricamente a poder ser conquistados de parte del Poder Ejecutivo, es algo histórico, no fuera así. Entonces también de esa parte no tuvieron, digamos, la posibilidad de reclutarlos digamos, a lo que podía haber sido una alternativa de reelección de parte ¿Está del PAC. cogobernando el PUS en este momento con el PAC? ¿Qué tan funcional puede ser eso con miras a un tema electoral ya propiamente, que no debería ser el tema ahorita, pero qué tan prudente puede ser para el PUS cogobernar ahorita? El gobierno como tal, la iniciativa del Poder Ejecutivo dentro de la estructura constitucional del país claramente indica cuáles son las responsabilidades que tiene un Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo legisla. Cogobierna en el sentido de que emite las leyes, dicta esos parámetros. Usualmente se tiende a pensar que es más efectivo si el Poder Legislativo está también en su directorio manejado por digamos, por un partido de gobierno. Sin embargo, hay que vuelvo a lo mismo, hay que entender muy claramente el entorno político de Costa Rica en el año 2015. Un directorio legislativo tampoco por sí mismo tiene la potestad de poder imponer, de poder lograr que se aprueben leyes, ni mucho menos. Es casi, si se quiere, un órgano que es algo que yo creo que hay que analizar también, más de carácter en algunas cosas. Pero muy simbólico que esté en la oposición en el primer año de gobierno. ¿Y será que, usted decía que no estaba el cálculo, por supuesto, de las elecciones nacionales, pero habrá quienes hacen el cálculo de las elecciones municipales? Y golpear también por este lado, vienen las elecciones municipales. Sí, yo creo, yo le digo, y el PLN. Yo pienso que el efecto de eso es relativo, porque le puedo hablar de la provincia de Alajuela de 15 cantones diversos entre sí, y muchas de los temas ahí son muy locales, ¿verdad? Como dijo aquel famoso, el que fue el speaker, como digamos, el vocero de la famoso Tip O'Neill, que decía toda la política es local. Si usted va a muchos lugares, a muchos cantones, y hay una figura de mucho arrastre, probablemente la decisión no va a ser mucho por el partido, va a ser si esta persona lo consideran un buen alcalde. ¿Qué tanto afecta o qué tanto influye que un dirigente del PUS que esté de presidente en la Asamblea Legislativa en las elecciones municipales de Los Chiles? Creo que muy poco. Puede influir negativamente quizás si cometiéramos errores o algo que se pueda atribuir a que el país no avance, pero en sí mismo me parece a mí que estas elecciones de medio periodo habrá que analizarlas con detenimiento después. Es un modelo nuevo, es distinto, va a ser muy interesante, ¿verdad? Serán de verdad un refrendo como ocurre en Estados Unidos en las elecciones de medio periodo, que generalmente es una manera de determinar si el gobierno lo ha hecho bien o mal. Yo, al haber vivido allá, he seguido muy de cerca eso. Es muy interesante cómo funciona el sistema, es muy bipartidista. Sin embargo, a nivel legislativo influyen todas esas cosas. No sé si aquí somos muy localistas en lo que puede ser los cantones en Alajuela y en otros lados. Me parece que es así, va a influir mucho. La estructura de partido influye, sin duda alguna, la capacidad de organización que se tenga en cada distrito, los recursos, pero también el alcalde se está convirtiendo en algo que puede ser, que va más allá de un partido político. Un buen candidato a alcalde, y nosotros otro día podemos hablar de eso. Así estamos enfocados